Muy bien. Vamos a dar comienzo entonces para seguir adelante, viendo el capítulo 3 de Primera Corintios, como ya habíamos tenido un inicio el martes pasado, así que habíamos evaluado en primera instancia en la lectura del versículo 1 al 4, y algunas consideraciones hechas en los dos primeros versículos, o sea, 1 y 2. Básicamente, a modo de un breve repaso, nos mostraba allí la Escritura dos estados puntuales que puede haber en una persona, en un ser humano, que era en primera instancia un estado natural, lo menciona la Escritura, aquella persona que, bueno, maneja su vida en una forma dirigida quizás por su conciencia, por sus conocimientos, donde posiblemente también puede estar con conceptos morales, éticos, una buena vida, un buen desarrollo en orden, etcétera, pero distanciado de todo lo que respecta a la persona de Dios y la influencia en su vida. Ese era el hombre natural que lo menciona la Escritura. Luego está el otro estado, podríamos decir, que era cuando la persona conocía al Señor, se convertía, lo conocemos como el creyente, ¿verdad? Entonces podía haber allí un desdoblamiento, ya siendo creyente, como un creyente espiritual o un creyente carnal, según veíamos también en los versículos que analizábamos. Ahora, el versículo 2 enfatizaba la capacidad del creyente en función de el alimento que recibía, y ahí nos explicaba la Biblia que podía ser la leche espiritual o la vianda, ¿no es cierto? Un alimento más sólido. El alimento siempre es nutritivo porque proviene de Dios, es lo que tenemos en la Escritura, digamos, conocer al Señor a través de los escritos bíblicos y de toda la provisión de Dios que también evaluábamos, ¿no es cierto? Nada más que está en la decisión del creyente en que tomar ese alimento abundantemente o hacerlo de una manera pobre, ¿no es cierto? Por eso esa diferencia que nos mostraba el escrito acerca de leche como un alimento pobre, digamos así, o vianda, un alimento más sólido. Pero así, bueno, vayamos al versículo 3, ya vamos a avanzar un poco más rápido, donde nos daba algunas características del creyente como carnal, lo leemos rápidamente, dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Como hombres acá está queriendo significar en un estado natural, es creyente, pero está todavía muy afectado por la parte humana, ¿no es cierto?, que es lo que traemos como condición principal. Ahora, en este listado que nos da la Escritura es interesante, ¿no? Porque si vemos, dice celos, contiendas, disensiones, andan como hombres, ¿no? Bueno, podríamos mirarlo en un principio como una reprensión, ¿no es cierto?, de aquellos que pueden andar en esta condición. Pero no, es más, lo tenemos que tomar como una exhortación, ¿no? Como una evaluación personal. Siempre la Escritura nos manda a evaluarnos personalmente. Y si de golpe encontramos algunas de estas cosas que acá se mencionan, estas características, bueno, también lo vimos el martes pasado, el Señor ha provisto, veíamos allí en Romanos 6, versículos 6 al 14, que estaba la provisión de Dios, fuerte provisión de Dios para poder
combatir todas aquellas cosas que igualmente es parte de nuestra naturaleza, la parte caída, que también explicábamos que sigue estando presente, nada más que está vencida. Eso es lo que nos muestra el pasaje bíblico. No reina el pecado entre ustedes, dice el escrito, no estamos bajo la ley sino la gracia, y esto significa que el Señor ha provisto para que esa naturaleza antigua, vieja, inclinada hacia lo incorrecto, lo erróneo, sea vencida, ¿no es cierto?, por la gracia del Señor. Así que esto formaría parte de eso, algunas características que son interesantes tener en cuenta, porque dice, por ejemplo, que habla de celos, y aquí en la escritura bíblica, celos, con ese al final, no implica que es el plural de celo. Son dos palabras diferentes. Celo es una cosa, celos es otra cosa totalmente distinta. Celo lo encontramos en muchos escritos, como por ejemplo el celo de Dios. Dios tiene celo de su pueblo, tiene celo de nosotros mismos. ¿En qué sentido está expresado esto? En los cuidados que tiene sobre nosotros, en su total intención de que andemos por el buen camino, para que andemos bien, ¿no es cierto?, y prospere nuestra vida. Entonces es un cuidado que tiene Él sobre nosotros. Lo manifestaba de los tiempos pasados respecto a su pueblo, el pueblo de Israel, y tenía esos cuidados, ¿no? Y entonces todo el hacer de Dios sobre ellos era, para cuidarlo muchas veces tenía que actuar en disciplina, etcétera, ¿no es cierto? Pero el principio de Dios es ese, cuidarnos, ¿no es cierto? Y eso se proyecta hasta a nosotros también como su iglesia, en los cuidados que tiene Dios con nosotros. Pero esto de celos con S ya habla de una cosa totalmente diferente y totalmente nociva también, ciertamente, porque habla de un espíritu de envidia que puede haber. Es más, se puede acentuar en un odio inclusive. Expresiones muy fuertes, muy duras son estas, ¿no es cierto? Así que, pero eso es lo que hace mención, y por eso enfatiza, digamos, allí, que esto es lo que había en aquellos corintios, ¿no es cierto?, en aquella iglesia nueva, ¿no es cierto?, con toda una perspectiva de aprendizaje. Así que, y el apóstol hace hincapié en esto porque ciertamente tendría una visión de que esto era un suceso. Así que si algo de esto tan desagradable, ¿no es cierto?, evidentemente pudiera estar formando parte de nosotros, tenemos que erradicarlo. Por ejemplo, podemos, como para sumar un comentario en el diccionario de traducción inglesa de J.D. Douglas, dice que celos es el enemigo de la verdadera comunión cristiana. Miren qué calificativo, ¿no?, tan elocuente. Enemigo de la comunión entre los creyentes. Qué tremendo, ¿no? Así que ciertamente a tener en cuenta esto, que puede ser una condición. Después habla de contiendas, peleas entre los creyentes. De ninguna manera, ¿no es cierto? Y si lo hay, este es el punto. No solamente decir, y bueno, esto ocurre, puede ser un suceso. Tiene que dejar de ser. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno personalmente si hay algo de esto. ¿Y dónde se manifiesta? No, en la congregación no, de ninguna manera. Pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestras relaciones amistosas? Esto es para todos. El creyente tiene que estar formado de una manera completa, ¿no es cierto? No es solamente en ciertas ocasiones. Entonces a esto refiere disensiones, falta de acuerdo. Y claro, muchas veces puede ser que fallemos en los acuerdos. Hay una figura bíblica, es la condescendencia. Alguien me habló al respecto, lo he mencionado otras veces, ¿no?, esas cosas que quedan grabadas, ¿no? Ser condescendiente. ¿Y de qué se trataba esto? Dice que cuando uno tira, el otro tiene que aflojar.
cosa difícil, pero de esto se trata, ¿no? Porque si los dos tiran, bueno, se corta el hilo, ¿no es cierto? Por la parte más débil, dice el dicho, ¿no? Así que se trata de considerar estas cosas, celos, contienda, disensiones. Y dice eso es andar como hombres. Es como nos está diciendo, esto no es para ustedes. Ustedes, si hay alguna raíz de estas cosas, hay que erradicarlas inmediatamente, ¿no es cierto? O trabajar en estas cosas. Así que pasa luego al versículo 4, donde también sigue la exhortación, porque diciendo uno dice, yo ciertamente soy de Pablo y otro de Apolo, no sois carnales. Entonces esto habla de que había cierta preferencia en aquellos creyentes, ¿no? Entonces, ¿en pos de qué preferencias? Bueno, quizás en cierto idealismo, ¿no es cierto? Idealizar las posiciones, el mensaje, los formatos que puedan tener ciertos hermanos, ¿no es cierto? Pero quizás también en medio de eso está relacionado con algo que de alguna manera acuerda de la manera que yo pienso. Entonces, como hay cierto parecido, cierta igualdad, como yo pienso, preferiría a cierto hermano, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que Pablo acá está sancionando de que no debiera ser. Pero ¿cómo trasciende a nosotros en una idea correcta? Porque hablar de preferencias no sería lo adecuado, pero qué bueno sería que fijemos en referencia. Eso está muy bueno. Todos necesitamos, entiendo yo, referentes, y esto es muy bueno. Y decir, por ejemplo, Pablo se proponía como un referente, porque decía, hagan como yo hago. ¿Por qué? Porque él hacía como le ordenaba a Cristo. Entonces era un obediente de Cristo y pedía a aquellos nuevos creyentes, ¿no es cierto?, que estaban comenzando allí a crecer, que buscaran tomar para ellos el mensaje que venía de parte de Dios a través de Pablo y de sus actitudes también, ¿no es cierto? Pero en la iglesia del Señor, qué bueno es tener referentes. Y saben una cosa, estimo que todos podemos ser referentes en cosas sencillas y muy prácticas, ciertamente. Porque quizás a quien no le agrada, por ejemplo, por allí con cierto hermano, cierta hermana, y nos saluda con una sonrisa y decimos, qué bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo saluda a esta hermana, a este hermano? Quizás ver en otro que atraviesa dificultades y cómo sobrelleva aquellas dificultades, con qué confianza se maneja, confiando en el Señor, y así estas cosas sencillas por allí que nos puede pasar a cualquiera, en las actitudes que tenemos cada uno, podemos servir de referente a los demás, ¿no es cierto? Y como digo, en cosas simples o en cosas por allí un poco más complejas, poder ser referentes y que el Señor nos ayude, porque todo eso suma también a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para quizás imitar aquellas buenas cualidades que pueden tener también nuestros hermanos, ¿no? Así que referencias, no preferencias, como era el caso que sucedía allí en aquella iglesia, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, como no me hablen de otra cosa, ¿no? Una situación bastante desagradable. Pero leemos rápidamente el versículo 5 al 8, que dice, pues, ¿qué es Pablo? Dice, o Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que, ¿qué está hablando de que qué eran aquellos hombres, Pablo, Apolos? Y se están presentando como servidores. Eso es lo que es, ese es el concepto adecuado. Servidores de Dios. Eran aquellos que
no querían tener una figuración allí de que hubieran, como decíamos recién, preferencia por alguno de ellos, por algunas cualidades y demás. No, que la visión sea otra, sea como decíamos recién, a manera de referencia, por las actitudes que tenían, por la actitud de servicio, porque de esto se trata. Y cuanto más, si más allá de la actitud que tenía el apóstol, podemos buscar referencias en el mismo Señor, que cuanto habló justamente acerca del servicio. Dice el apóstol que ellos eran servidores de Dios, eso era lo que era. Y el Señor, siendo el Señor, se presenta también como un servidor en Lucas capítulo 22, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, donde había justamente este cuestionamiento de aquellos que querían figurar sus discípulos, querían ser los primeros, querían ser el más grande, quería uno sentarse a la derecha, el otro a la izquierda, etcétera, ¿no es cierto? Y el Señor lo llama a la reflexión, diciendo, no, de esa manera no. Y se propone él mismo diciendo, ¿quién es el mayor? Pregunta, ¿no? Una pregunta tan elocuente, tan simple y tan elocuente y profunda, la del Señor. Los que van a la mesa, no son los que están a la mesa, esos son los mayores. Pero ¿dónde estoy yo? Y era el Señor el que decía, estoy entre ustedes, como el que sirve. Tremendo ejemplo de servicio de parte del Señor. Así que se trata de esta visión y de esta actuación, servidores del Señor. Y qué bueno que en nosotros también se cimente más y más este principio de servicio, ¿no? Porque en esto hace el énfasis. Pero también habla del crecimiento, y ese crecimiento lo da Dios. Todos queremos crecer. Es una condición que tiene que anhelar todo creyente, ¿no es cierto? Crecer más en el conocimiento, en la formación, ¿no es cierto?, para llevar nuestras vidas adelante y también ser de ayuda a nuestros hermanos, seguramente, y a todos los que nos rodean, ser testimonio del Señor en todos lados donde nos desarrollemos. Pero el crecimiento, dice, lo da Dios. ¿A través de qué da el crecimiento Dios? No lo leemos para no perder el tiempo, pero 2 Pedro 3:18 habla justamente de crecer. Y dice, ahí está terminando ya la segunda carta de Pedro, y dice, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y notemos qué interesante, porque la gracia, acá ya lo habíamos mencionado, es esa capacidad que viene de parte de Dios, la gracia capacitadora, ¿no es cierto?, que nos ilumina nuestra mente el Señor, para que entendamos las Escrituras, ¿no?, para que comprendamos, para que la llevemos a nuestra mente, la evaluemos y la pongamos en práctica y veamos los resultados favorables que esto da. Leíamos también, se recuerdan, vez pasada, lo que sucedía con Josué allí en el capítulo 1:8, ¿no? Prosperidad de vida, las cosas saldrán bien. Y porque sujeto a qué estaba todo esto, a la meditación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Constante, permanente. Así que de esto no se trata. Pasamos al versículo 9 al 15. Y nos dice así, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que vamos por parte. Habla de una edificación, pero habla, versículo 10 hace una exhortación bastante fuerte porque dice, mire, como diciendo, observemos esto que va a suceder. ¿Qué cosa? ¿Cómo se sobreedifica? Pero primero hace que mención, que hay que tener el presente, el fundamento, el cimiento, ¿no es cierto? Lo aplicamos en el concepto de lo que es cuando se levanta un edificio, una casa, una construcción, que hay que poner primero abajo fundamento, la base sólida. Aquel ejemplo también que vemos en los escritos bíblicos, el que construye en la piedra, ese es el fundamento, ¿no es cierto? Roca, duro, firme, no en la arena. Así que sale de ahí. ¿Y cuál es ese fundamento, ese soporte sin igual que hay allí para levantar el edificio? De Jesucristo, dice allí. ¿Qué podemos decir brevemente de Jesucristo? El Hijo de Dios. Podemos decir que tiene autoridad de perdonar pecados, es el Salvador, es el que resguarda nuestra vida, y podríamos sumarle pasajes bíblicos que hablan al respecto, pero son elocuentes y hay mucho de esto en la Escritura. Así que ese es el fundamento, es el Señor, son sus cualidades y sus capacidades, y es la obra que ha hecho a favor nuestro, presente allí en estos términos que decimos. Así que, bien, el que se suma a esto, admite estas cosas, el creyente, ¿no es cierto? Ahora viene, ¿qué hay después para arriba, en ese edificio que se va a construir? El que sobreedifica. Y esa es nuestra vida. La tenemos bien fundamentada, muy bien, esto es importantísimo, es el punto 1. Ahora, ¿qué vamos a construir para arriba? Eso está en nuestras manos. El Señor quiere que sea lo mejor, ¿verdad? Así que ahí, y menciona una serie de cosas, posibilidades que pueden ser, lo hojarasca, piedras preciosas, etcétera, ¿no es cierto? Distintos materiales, ¿verdad? Que, bueno, ¿qué va a suceder? Luego va a venir una exposición a la prueba, ¿no es cierto? Y primero el día la declara, o sea, está allí bajo la luz, se ve todas las cosas claras. Todos son figuras, ¿no es cierto? Pero es como que el Señor va a poder examinar al término de nuestro tiempo qué hemos hecho. Entonces, ¿cuál fue nuestra edificación? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, cosas materiales están a la vista. ¿Y qué aparece en escena? El fuego, la figura del fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, ¿no es cierto? Prende fuego. No sé, pues hablamos físicamente, 4.000, 5.000 grados, no queda nada, no hay nada que resiste hoy día esas temperaturas. El fuego prueba y lo que es combustible se va a quemar, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero de qué nos está hablando? De cosas que tienen relación con la vanidad, cosas que pueden ser materiales en principio, lo primero que podemos analizar cuando por allí hemos puesto mucho de nuestra vida al servicio de conseguir cosas materiales, que de golpe muchas son muy necesarias, no lo vamos a negar. Tener una casa, tener un vehículo, tener cuantas cosas que podemos decir que son necesarias, pero muchas veces se nos puede ir la mano en buscar mayores condiciones, mayores calidades, etcétera, y de golpe se nos pasa la vida en pos de las cosas materiales. Podrían ser cosas que tienen relación con lo sensual, con gustos, con esparcimiento. Está mal que tenga gusto, que tenga tiempo de esparcimiento. En la medida correcta no está mal. Pero ahora si mi vida da vueltas sobre tener viajes, no desaprovechar ningún feriado para irme de aquí para allá, ¿no es cierto? Y bueno, y seguramente algunas veces voy a preferir más estas cosas que las reuniones de la congregación, y todo eso va a tener un resultado, y se va a proyectar en la vida, eso es lo peor. Y más aún los que tenemos responsabilidades, que todos las tenemos.
responsabilidades en la congregación, responsabilidades familiares, responsabilidades ante nosotros mismos para tener vidas ordenadas, vidas de verdadera prosperidad. Tenemos que tener cuidado cómo administramos nuestros tiempos y cómo administramos también nuestro criterio en las cosas que queremos para nuestra vida, ¿no? Así que el abanico allí es grande de posibilidades y de cosas en las cuales podemos invertir nuestra vida y por allí no forman parte de aquel buen edificio que el Señor quiere que construyamos, ¿no es cierto? Él quiere que sea lo que permanece, que no va a haber fuego que lo queme. Y justamente en lo que decíamos recién, en el servicio, hay mucho de esto, ¿no es cierto? Porque eso no se va a quemar. Todo lo que hagamos en función del servicio, de ayudar a los demás, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, esto no tiene que ver solamente con lo congregacional, tiene que ver en todo ámbito social en que nos proyectamos en nuestra vida, ¿no es cierto? Ser solidarios unos con los otros, y todas las enseñanzas que tenemos de parte del Señor que van a dar beneficio, ¿no? En ayuda hacia los demás, y eso va a ser verdaderamente que no va a tener pérdida a la hora de que va a soportar cualquier prueba que se pueda hacer como la que nos muestra en la Escritura. Versículo 16-17, pasamos, dice otro punto muy importante para tener en cuenta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Voy a repetir para hacer énfasis. No sabemos que somos templo de Dios. Somos templo de Dios, notemos acá. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, cada uno, podríamos agregar, santo es. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque es muy común por allí que entendamos de una manera diciendo, claro, soy templo del Espíritu. Esto es una cualidad muy especial que nos da el Señor a cada uno. Así que tengo que cuidar mi cuerpo. Así que voy a ver mi dieta, voy a ver de cuidar mi salud, ¿no es cierto? Ir al médico, hacerme todos los exámenes, etcétera, todo lo que tiene que ver, porque mi cuerpo es el templo. Pero acá no está hablando solamente de mi cuerpo. Por eso no dicen, no saben que el cuerpo de ustedes es el templo, no dice así el escrito. Dice ustedes, completo, cuerpo, espíritu y alma. Así que tenemos que cuidar todo nuestro ser, porque se ha dignado el Señor hacer morada en nosotros a través de su espíritu, una cosa maravillosa que no la podemos comprender. Pero dice que tenemos que cuidarnos, y cuidarnos en esa manera, no solamente en lo que es materia de nuestro cuerpo, que corresponde a la materia, sino a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que tener esos cuidados que tengamos el Señor. Por ejemplo, un pasaje que tiene cierta referencia a lo que estamos mencionando, en Lucas capítulo 6, habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Está bien, por dar prueba por allí cuando escuchamos que hablamos, que es lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero no, habla que hay en nuestro interior. El Señor diría en otro momento, cuando les reclamaban que los discípulos no se lavaban las manos, y el Señor qué enseñanza da allí. No importa lo que entra, lo que importa es lo que sale, porque ¿de dónde salía? Del corazón. No sé, es lo que hay adentro. Entonces, el Señor allí es donde quiere acentuar los cuidados. Tenemos que tener cuidado qué alimenta nuestra mente a través de nuestro sentido, que alimenta nuestro corazón. Y eso hoy día es un tema fundamental,
porque hay mucha influencia de diversos frentes, que todo ¿dónde va a parar? Nuestra mente. Entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, ¿verdad? Y ¿dónde va a parar? Nuestra mente. Nuestra mente es la que evalúa y demás. Así que conforme a la calidad de aquellas influencias, llamémosle así, que entra en nuestra mente, va a ser cómo se consolida nuestro ser interior, mente, espíritu, alma, corazón, etc. ¿No es cierto? Entonces, ahí está diciendo el Señor, cuidado, miren que tienen toda un beneficio de parte del Señor para que more el espíritu y que sea de una manera digna, y porque el Señor también nos ha dignificado y quiere que sigamos creciendo, ¿no es cierto?, en todas estas cosas para bendición de nuestras vidas. Y terminamos, versículo 18 al 23, dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que claro, está hablando, confrontando lo que es la sabiduría en el mundo y la sabiduría espiritual, ¿no es cierto? Lo que proviene de parte de Dios. Entonces dice, no hacerse sabios, y enfatiza justamente en el versículo 19, hemos leído, dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así que está hablando de no hacerse sabio con la sabiduría del mundo. Y también suena una cosa muy común en nuestro tiempo, las personas que lógicamente no se puede vivir dentro de una burbuja, hay que tener conocimientos, ¿no es cierto? Pero de golpe todo o el grueso del conocimiento pasa por la política, por lo que pasa en el país, por cosas científicas, por cosas de la cultura, la educación, etcétera, que está bien, forman parte de nuestro sistema del mundo en que vivimos, pero que ese no sea nuestro abarcar en mayor grado, ¿no es cierto?, sino que busquemos lo que proviene de parte de Dios, el conocimiento de sus planes, el conocimiento de su persona, y de todas estas cosas, bondades que nos ha dejado el Señor a través de su escritura y la comunión con su iglesia, porque eso es lo que alcanza la verdadera sabiduría, ¿no es cierto?, que es aquella enseñanza puesta en práctica y que da los resultados que el Señor promete en su palabra. Bendición, bienestar para cada uno de nosotros y los que nos rodean. Así bien, terminamos aquí con el capítulo 3, seguiremos próximamente con el 4, que el Señor nos bendiga en estos pensamientos.